Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo andas, Dani? ¿Todo bien? ¿Y cómo estás, Alexis? Hola, Javier, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola, Débora, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Dani? Todo bien, todo bien. Me alegro. Con frío. Un poquito. Che, pregunta, Javier, ¿vos estás en el grupo? No, Bueno, vos No, tenés, pero compartir me parece el link. Por eso. bueno, ¿vos tenés mi número de teléfono? ¿puedo ingresar o- ¿Y podés ingresar al grupo? Sí, el grupo es para mandar todo lo que es información. Sí, ahí te pongo mi número de, hicieron, Sí, te escucho. cómo hicieron la discusión? Claro, Yo no de Discordia, no sé, ingresé nada más. ah, yo te cuento. Ahí te anoto mi número de teléfono, ¿sí? Me mandás Bueno. un mensaje, yo te agendo y te pongo en el grupo de estudio bíblico, ¿sí? Dale. Inclusive se iba a anotar mi señora también. El que Iba quiera, a ingresar. que quiera, no hay ningún tipo de problema. El tema es que a través del grupo se van a mandar las clases grabadas para las que no se pueden estar, por ahí porque un día te puede pasar que no podés, y por otro lado para los materiales, para los PDF con lo que vamos viendo. ¿Eh? Como punto de encuentro, Pues charlamos bien. no tiene, hoy no tiene teléfono, ¿sí? Bueno, no lo podemos difundir por ahí, ¿sí? Así que bueno, después mandamos un mensaje, ¿sí? Dale. Bueno, ¿qué les parece si mientras esperamos un poquito que se conecten, oramos para empezar? ¿Eh? No sé, ¿alguien quiere hacer una oración? Así arrancamos con libertad. Bueno, hago. ¿Vale? Bárbaro. Amado Padre Celestial, te damos gracias una vez más. Gracias por permitirnos tener este momento, este encuentro, Señor, de aprendizaje. Señor, gracias porque sabemos que tu palabra siempre nos va a alumbrar el camino, papá. Gracias porque tenemos esta posibilidad y este privilegio de poder compartirlo junto con nuestros hermanos, Señor, teniendo a Dani, Señor, ahí como guía. Te pedimos que lo uses, que lo bendigas. Señor, que tu Espíritu Santo sea a través de él, papá, para que podamos recibir esta palabra que viene de vos y esta palabra pueda generar muchos frutos, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de los que se conectan y, Señor, te pedimos que nuestros corazones estén expectantes, Señor, deseosos de poder recibir esta palabra que preparaste para este día. Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, muchas gracias. Ahora que estamos con el Señor en una relación más directa, vamos a empezar. A lo largo de estas primeras 3 clases, que aquel que no estuvo, después les voy a pasar los videos, ¿sí? Para que los puedan ver en YouTube. Estuvimos haciendo una introducción al Nuevo Testamento, ¿sí? El objetivo es estudiar el Nuevo Testamento por completo, pero en esa introducción vimos más o menos cómo estaba formada la sociedad en la época que se escribió el Nuevo Testamento, qué pasó en los 400 años de silencio que hubo entre las profecías de Malaquías y el primer libro del Nuevo Testamento, o el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y bueno, fue por eso, esa primera parte fue un poco tediosa, pero ahora vamos a llegar ya a meternos dentro del Nuevo Testamento propiamente dicho, ¿sí? Vamos a hacer una aclaración primero. Hay 3 cosas fundamentales que uno tiene que tener en cuenta cuando lee la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Cada gente te dice, escúchame, es un libro, lo escribió un hombre, ¿sí? Lo escribió un hombre.
cada libro de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, fue escrito por un hombre. ¿Y quién es el que guía a ese hombre? Bueno, el que elige y guía a ese hombre es el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad. ¿Sí? ¿Cómo lo guía? A través de 3 pasos. Nos guía tanto el que lo escribe como nosotros. El primer paso es la inspiración. ¿Sí? El Espíritu Santo elige a una persona, vamos a un ejemplo, elige a Lucas, el evangelista, un griego, y pone en él pensamientos para que sean volcados en el papel. ¿Sí? Y a su vez, al mismo tiempo que inspira a Lucas, como ejemplo, le da revelación, le quita el velo a cosas que estaban ocultas. ¿Sí? Y al quitarle ese velo, permite que no solamente escriba lo que él piensa con sus características, con su metodología, con su forma de escribir, sino que además le permite escribir cosas que solamente Dios le puede revelar a través del Espíritu Santo. Y por otro, la tercera palabra que quiero que hoy tengamos en cuenta es lo que se llama iluminación, y es lo que hace con nosotros una vez que aceptamos a Cristo y el Espíritu Santo mora en nosotros. Cuando nosotros leemos la Biblia y no somos cristianos, no entendemos nada. ¿Sí? En cambio, cuando leemos la Biblia y tenemos al Espíritu Santo y hemos aceptado a Jesús, y el Espíritu Santo nos ilumina. Es, por lo tanto, lo que hace con nosotros, capacitándonos para que podamos entender el mensaje que Dios escribió a través de esa persona. ¿Sí? Y cualquiera, desde el más nuevo en Cristo hasta el que tiene muchos años, te va a repetir que la palabra es viva y es eficaz. Es viva porque todo momento está dando algo nuevo. Y es eficaz porque a través de la palabra nosotros nos edificamos. ¿Sí? Y ese es el objetivo. Hecha esta aclaración, que es válida para el Antiguo Testamento como para el Nuevo Testamento, vamos a hablar un poquito ya del Nuevo Testamento. Y les voy a pedir a los que tengan Biblia y a los que puedan, que vayan leyendo los 4 primeros evangelios. En realidad los 3 primeros. ¿Sí? Porque después de esta clase, la próxima, vamos a empezar a hablar de los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. ¿Sí? Comúnmente llamados sinópticos. ¿Por qué sinópticos? Porque por más que presentan de distinta manera la vida de nuestro Señor Jesucristo, cada uno, ¿sí? Escribe algo que después se repite en el otro evangelio, quizás con una diferencia mínima de palabras. Entonces eso nos da la pauta de que fueron escritos por personas que vivieron las mismas actividades o que tuvieron las mismas actividades con el Señor. Y bueno, gracias a eso vamos a sacar un montón de conclusiones. ¿Cuándo fue escrito el Nuevo Testamento? Fue en un periodo muy corto, a lo largo de 60 años, entre el año 40 y el 100 después de Cristo, ¿sí? Y fue escrito y venerado por esos primeros cristianos, ¿sí? Pensemos que esos primeros cristianos eran perseguidos, tenían que ocultarse, no podían ir a una sinagoga, no podían ir a un templo, no podían alabar, no podían nada. Entonces, esos escritos se convirtieron rápidamente en libros sagrados, ¿sí? También las cartas de los apóstoles, ¿sí? El Nuevo Testamento posee 27 libros, 4 evangelios, y el resto son cartas apostólicas, y por último, el Apocalipsis de San Juan, ¿sí? A esos apóstoles y a sus colaboradores, Jesús les había prometido que iba a mandar al Espíritu Santo. Y el día de Pentecostés, bueno, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a predicar el Evangelio al mundo. Ahí hay algunas citas bíblicas, algunas las vamos a leer, otras no. Vamos a usar Juan 14:26, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas
y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fíjense cómo en el libro de Juan, escrito aproximadamente en el año 50 y pico, se utiliza este versículo para decirnos que el Señor había dicho que iba a venir el Consolador que nos iba a enseñar, ¿sí? Esta misión que tienen los apóstoles a partir de Pentecostés se basaban en también cosas que habían sido escritas por otras personas, ¿sí? O cartas que habían sido dirigidas de una iglesia a la otra, o de una comunidad a la otra. Eso se atesoraba, se guardaba y se cuidaba. Los primeros creyentes lo tenían como algo precioso. Y bueno, el grave problema es que no tenemos ninguno de primera mano, porque se fueron haciendo copias y copias y copias. Y uno sabe que siempre hay cosas que van a ir modificándose cuando uno copia de otra persona. Pero así y todo, llegamos a un texto que es realmente divino, ¿sí? Vamos a hablar un poco del canon bíblico. ¿Qué es un canon? ¿Sí? Pero ¿qué es un canon? Según la definición del diccionario de la Real Academia Española, canon proviene de la palabra latina canon, o del griego canon, ¿sí? Escrito con K, que quiere decir que es una regla o un precepto, ¿sí? Un catálogo o una lista. También se utiliza para un modelo de características perfectas, o sea, cuando tomamos, por ejemplo, la vestimenta, en la vestimenta se tiene en cuenta un canon de persona, de una determinada estatura, una determinada altura, una determinada gordura, como para decir, bueno, este es el modelo, o el modelo perfecto que voy a utilizar. Por otro lado, también canon se refiere a la posibilidad de un catálogo de autores o de obras de literatura, o de algún determinado pensamiento específico. ¿Y qué es un canon bíblico? Es la lista de libros que son aceptados por la Iglesia como texto sagrado y de inspiración divina. Ahí viene un punto, inspiración divina. Hay algunos textos que aparecen, que se denominan apócrifos. Cualquiera puede ir a una librería cristiana y decir, quiero los evangelios apócrifos, y le van a dar un libro que habla del evangelio de Bernabé, del evangelio de María Magdalena. Son textos que fueron encontrados, pero que no se consideran inspirados divinamente, ¿sí? Escritos por una persona, pero no por inspiración divina. Entonces, para llegar a esa agrupación, ¿sí? Hay todo un proceso a lo largo de la historia que más o menos lo vamos a ver rápidamente, ¿sí? Porque no vamos a detenernos mucho en eso. Este proceso de conformación del canon debió ser breve para la mayoría de los libros, ¿sí? Pero sufrió algunos altercados. Por ejemplo, las cartas de Pablo, no todas eran aceptadas en un principio, luego fueron aceptados, algunas se atribuían a otras personas, hubo ciertas discusiones. Y más o menos para finales del siglo IV, perdón, se llegó a una unanimidad de cuál era el canon del Antiguo Testamento que íbamos a usar. Entonces, ¿cuáles fueron las causas que aceleraron esa formación del canon? O que llevaron a la formación del canon del Nuevo Testamento. Empezaron los cristianos a darse cuenta de que si no se ponían de acuerdo, iba a haber cosas que se iban a ir de la doctrina más sana del Evangelio, ¿sí? Entonces, se veían tres o cuatro cosas, vamos a hablar de tres hechos que pasaron en la historia, que hicieron que se pongan bastante ásperas las relaciones entre los cristianos. Lo primero que pasó es que, como decíamos hoy, se difundieron muchos libros apócrifos, y la iglesia primitiva y la iglesia que se estaba formando le parecía muy peligroso porque tenían doctrinas que eran equivocadas, ¿sí?
surgió la herejía de Marción. Marción fue un teólogo y escritor del siglo II que creó una línea teológica que es el marcionismo, que decía que para él y su grupo el Antiguo Testamento no existía, el único evangelio que existía era Lucas y las 10 epístolas de Pablo, y todo eso era lo que tomaban como ejemplo. También surgió la herejía de los montanistas. Era un grupo de personas, entre los que estaban Epifanio, Clemente de Alejandría, Tertuliano y otros, y ese movimiento, ¿sí? Que fue se dispersó muy rápidamente en esa iglesia primitiva, ¿sí? Y se lo llamaba movimiento reavivador, porque era como que querían reavivar la revelación del Espíritu Santo y dejar de lado todo el resto. Estos tres hechos fueron los que llevaron a que se presente la posibilidad de hacer realmente un canon, una agrupación de libros y decir, estos son los que corresponden porque están inspirados por la inspiración divina del Espíritu Santo, ¿sí? Y vamos a dividir esos periodos de la formación del canon bíblico en una agrupación de años, ¿sí? Vamos a pensar que desde el año 0, que sería desde el momento 0, dijimos que empezaba a partir de aproximadamente el año 60 después de Cristo, 40 después de Cristo, perdón. Desde el 40 hasta el año 150, la mayor información provino de los padres apostólicos. ¿Quiénes eran los padres apostólicos? Bueno, o eran los propios apóstoles o los discípulos de los apóstoles. Por ejemplo, Lucas no es un apóstol. Lucas acompañó a Pablo y se lo considera un padre apostólico porque se formó al lado de un apóstol. ¿Sí? Y bueno, estos padres apostólicos nos daban, a través de sus escritos, ciertas cosas que empezaban a mostrar que ya la iglesia se perfilaba a tener una agrupación de cartas, libros y textos con los cuales iba a trabajar. Fíjense que en ese periodo, en la cual no había una Biblia como la que tenemos hoy, sino que eran escritos que se pasaban uno a otro, y se escribe Didache o Didache, que es también conocido como la enseñanza de los 12 apóstoles, en el año 90 después de Cristo, y en ese libro se citan tanto a Lucas como a Mateos, como a la primera carta de Tesalonicenses, como a Pedro, Judas, y quizás algo de Juan y de Hechos. O sea, ya ese libro citaba libros del Nuevo Testamento. Clemente de Roma en el año 96 también cita a Mateo, a Timoteo, a Tito, a Hebreos, a Corintios, a los Romanos, a la primera y segunda de Pedro. Lo mismo en la epístola de Bernabé, en el año 98, que cita puntualmente a Mateo, Romanos, Colosenses, segunda de Timoteo, Tito. Ignacio de Antioquía, en sus escritos, cita a Mateos, a Lucas, a Juan, a la primera carta de Tesalonicenses, Gálatas, primera de Corintios, Efesios, y así otros padres de la iglesia, apostólicos, en sus escritos siguen citando parte del Nuevo Testamento. Los apologistas, también conocidos como apologetas griegos, son escritores eclesiásticos y escritores religiosos, ¿sí? Que tratan de defender la fe cristiana durante el siglo II y III y citan otra vez a libros sagrados, como demostrándonos que ya estaban circulando entre los cristianos esos libros. Tenemos dos ejemplos: Arístides Ateniense, autor griego, ¿sí? Que escribió un libro que llamó Apología, y en el capítulo 15 narra toda la vida de Jesús, y no solamente eso, sino que también cita al Evangelio de Mateo, de Juan, a Hechos, a Romanos, a Primero de Timoteo. Otro apologista, Justino, en el año 50 a 160, es el primer escritor antiguo que nos habla del uso litúrgico del Nuevo Testamento, o sea, del uso en
en los hechos litúrgicos. Se llama liturgia a las costumbres y a los pasos que se hacen en el templo cuando se está haciendo cuando se está realizando en la Iglesia Católica, por ejemplo, una misa. Y dice Justino, y en el día llamado domingo, todos los que viven en la ciudad o en el campo se reúnen en un determinado lugar, ante ellos se leen las memorias de los apóstoles o las escrituras de los profetas mientras el tiempo lo permite. O sea, ya perfilaba la forma de reunirse y celebrar la palabra, ¿no? Justino cita a Mateo, a Juan, Apocalipsis, ¿sí? Se lo atribuye a San Juan, Hechos, algunas epístolas como la de Pablo, Santiago, primera y segunda de Pedro y Juan. A partir del siglo II hasta el siglo IV, ¿sí? Se empiezan a clarificar los testimonios, ¿sí? Aparecen determinadas personas, estudiosos y escritores, como Tasiano Ciro en el año 172, como Marcián en el año 140-170, Tertuliano, todos citan libros ya más puntuales, ¿sí? Y empiezan a mostrarnos que esos libros ya estaban, esas cartas, esos escritos, ya estaban siendo aceptados cada vez más por la Iglesia, ¿sí? Y utilizados, ¿sí? Hasta este momento no hay una estricta aceptación de todos, pero de todos los libros, de los 27, pero ya empieza a ser bastante grande el número y empieza a ser mucho más fácil de aceptar. En el año 1750 se encontró lo que se llamó fragmento de Muratori, que fue escrito en el siglo II, lo hallaron en la biblioteca de Ambrosiana de Milán, ¿sí? Contenía el catálogo más antiguo hasta hoy conocido de los libros del Nuevo Testamento. Al principio estaba mutilado, entonces no se sabe con certeza si el Evangelio de Mateo y Marcos estaban dentro de ese fragmento, ¿sí? Pero sí estaba el Evangelio de Lucas, el de Juan, Hechos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Romanos, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Filemón, Tito, Primera y Segunda de Timoteo, Judas, Primera y Segunda de Juan, Apocalipsis, Primera de Pedro. Las únicas que no son nombradas en este fragmento son las epístolas a los Hebreos, Santiago y Segunda de Pedro. Otras personas en este periodo que escriben y hablan de ese libro que se estaba formando son Clemente de Alejandrino, Orígenes, Cipriano. Tenemos un canon que se llamó Canon Momsesiano en el año 259, que fue hecho en la Iglesia de África y menciona 24 libros, ¿sí? No menciona este canon son, al igual que el fragmento de Muratori, el de Hebreos, Santiago y Segunda de Pedro. En el siglo III casi todos los libros del Nuevo Testamento estaban siendo recibidos y adoptados en ese canon o agrupación de libros que se iba formando. Entre los siglos IV y V, todos los escritores tienen una mayor unanimidad en cuanto a qué libro va a estar y cuál libro no va a estar. Y esto llega a ser completamente a fines del siglo IV en Occidente y a comienzos del V del siglo V en Oriente. Y así llegamos a la unanimidad de un texto completo con los 27 libros, ¿sí? Lo nombra San Agustín en su libro de Doctrina Cristiana, Ambrosio, Prisciliano, el obispo de Ávila en España, y en el año 397 después de Cristo se hace el Concilio de Cartago, que ratifica formalmente 27 libros del Nuevo Testamento, tal como hoy los conocemos, y eso genera un criterio unánime de las iglesias. Llegamos entonces a el libro del Nuevo Testamento completito, con 27 libros y aceptado por la Iglesia. La Iglesia que más poder tenía dentro del cristianismo era la Iglesia Católica. Muchos de los que hemos nombrado eran obispos o
teólogos católicos. Después del siglo VI, o en el siglo V, se llega a un acuerdo completo, como decíamos, y a partir del siglo VI en adelante, todos los autores eclesiásticos se mantienen unánimes en una Biblia que tiene en un Nuevo Testamento que tiene 27 libros, que son los que hoy nosotros conocemos. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poco de qué es el Nuevo Testamento y qué es lo que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Básicamente, el Nuevo Testamento, ¿sí?, se centra en la persona del Señor Jesucristo. En cómo Cristo aparece, cómo es gestado, ¿sí?, cómo el Espíritu Santo visita a María y le dice que va a tener un hijo y le pondrás uno como nombre Jesús. En el Nuevo Testamento se ve la vida, la muerte, la resurrección, la ascensión, la intercesión, y también se estudia lo que va a venir, ¿sí?, en los tiempos futuros. Lo que en teología se llama escatología de los tiempos finales, el regreso y el reino. Dani, Sí. discúlpeme, ¿qué significa la palabra intercesión? Intercesión. Cuando una persona ora por otra, cuando nosotros en las reuniones de oración oramos, hacemos intercesión, intercedemos Ah, como que ante intercede por Dios. ella, ante el Exacto, Señor. exacto. Ah, está bien. Gracias, Dani. Como decía, en el Nuevo Testamento también tenemos el regreso de Jesús y lo que va a ser su reinado milenial, que es un tema bastante complejo, ¿sí?, y que, bueno, así como complejo es hermoso porque es la promesa que Dios nos dio con su Hijo y la promesa para el futuro, ¿sí?, para nuestro. Para resumir lo que estamos diciendo, no podemos separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Si el Antiguo Testamento, faltan 10 minutos, si nos llega a cortar, nos volvemos a ir al mismo link, ¿sí? Dice que si el Antiguo Testamento lo profetiza, el Nuevo Testamento lo hace realidad, ¿sí? Si el Antiguo Testamento es la sombra, el Nuevo Testamento es la sustancia. Si el Antiguo Testamento es la preparación del terreno y de todo para que surja nuestro Señor Jesucristo, el Nuevo Testamento es la consumación del Antiguo Testamento. O sea, no podemos leer una cosa separada de otra. Forman parte todo de la inspiración, ¿sí?, como decimos hoy, la revelación, la inspiración que el Espíritu Santo le da a los autores de cada libro, la revelación, el sacarle ese velo y darle las ideas de Dios a ellos. Y por último, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, nosotros a través del Espíritu Santo recibimos la iluminación necesaria para poder entender cuál es el mensaje. Pero los dos van en conjunto. Bueno, vamos a hablar un poco de la doctrina del Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo importante en esto? El Nuevo Testamento tiene que ser como nuestra guía de toda verdad, ¿sí? El Nuevo Testamento es a ver, lo que nosotros tenemos que tratar de sacar del Nuevo Testamento es lo que es importante para nuestra vida, para la vida personal, para la vida en comunidad, para nuestra iglesia, ¿sí? Y esa es la doctrina cristiana. Eso es lo que vamos a tratar de ir estudiando, ¿sí? Y pedirle al Señor que nos vaya revelando, tanto en lo personal como en lo grupal, ¿sí? En cada uno de los libros del Nuevo Testamento nosotros vamos a encontrar reflejado ciertas cosas. Y esas cosas se repiten en todos, en las cartas, en los evangelios, ¿sí?
Ahí vamos a encontrar a Dios como Padre, al Dios como Hijo, al Espíritu Santo, el pecado, la redención, la vida cristiana y el futuro que nos espera. Eso lo vamos a encontrar en los evangelios, en las cartas, en todo. ¿Mm? ¿Y por qué es importante tener en cuenta esto? Porque si nosotros leemos un texto sin saber qué es lo que tenemos que buscar, no podemos hacer lo que se llama hermenéutica, ¿no? Hermenéutica es la rama de la teología que toma un texto, ¿sí?, y se fija cuáles son las palabras que están, cuál era el texto que lo antecedía, cuál es el texto que lo precede, ¿sí?, y arma con todo eso una idea mucho más profunda de lo que la frase en sí quiere decir. Pero tenemos que tener en cuenta que en cualquier libro vamos a encontrar a Dios Padre, a Dios Hijo, al Espíritu Santo, o sea, la Santísima Trinidad, el pecado, la redención, la vida cristiana y el futuro que nos espera. ¿Mm? Y de esta forma vamos a ver plenamente, con toda su variedad y hermosura, lo que el Nuevo Testamento nos quiere decir. Dice la segunda carta de Timoteo en el capítulo 3, versículo 17, que el hombre de Dios que el hombre de Dios sea enteramente apto, bien pertrechado para toda buena obra. ¿Y qué quiere decir Pablo en esto? Que si no recibimos una rica provisión de enseñanzas y correcciones, ¿sí?, no vamos a poder estar bien pertrechados para toda buena obra, para todo lo que nos espera. Ahora vamos a hablar de los temas que encontramos en el Nuevo Testamento. En cada libro vamos a encontrar un tema central, ¿sí? Y además de ese tema central, vamos a encontrar reflejado, como dijimos, la vida de nuestro Señor. Tanto en los 4 evangelios en conjunto o por separado, ¿sí?, vamos a tener un cuadro completo de la vida de Jesús. Ahora, a medida que los vamos desmenuzando, parece como que hay cosas que están aisladas, no tienen un ordenamiento cronológico, ¿sí? Pero si nosotros tomamos los 4 evangelios, ¿sí?, y los podemos estudiar a los 4 en conjunto, por ahí vamos a llegar, por ahí no, vamos a llegar a un ordenamiento cronológico mucho más preciso. Hay algunos que han tenido la visión de decir que los 3 años de la vida de Cristo se pueden ser divididos en cada año con una característica o con una cualidad. El primer año es el año de la oscuridad, el segundo año es el año del favor y el tercer año es el año de la oposición. ¿Y cómo se relacionan mutuamente esos 4 evangelios? ¿Sí? Ahora, la primera pregunta es, ¿cómo cuatro personas distintas, en momentos distintos, escribieron algo tan parecido? ¿Sí? ¿Y cómo los escribió? Entonces, fíjense que cuando uno empieza a estudiar cada vez más, se va dando cuenta de que el Espíritu Santo puede haber sido el único, ¿sí?, que puede haber inspirado esto que hoy tenemos en nuestras manos. Vamos a leer dos pasajes que son interesantes para tratar de poner un poco de claridad en estos 4 evangelios. ¿Alguien tiene ganas de leer? ¿Tiene Biblia por ahí? ¿Tiene el apunte? No sabes qué buena que está. ¿Alguien tiene Biblia? Que tenga ganas de leer Ezequiel 1 del 5 al 12. ¿Vale? Bueno, lo leo yo. Ezequiel 5, capítulo 1 de Ezequiel, versículo 5 al 12. Dice, en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era una apariencia, había en ellos semejanza de hombre,
cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como plantas de pies de becerro. Centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas y a sus 4 lados tenían manos de hombres, y sus caras y sus alas por los 4 lados, con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león, al lado derecho de los 4, cara de buey a la izquierda, en los 4, asimismo había en los 4 cara de águila, y así eran sus caras. Tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Cada uno caminaban derechos hacia adelante, hacia donde el Espíritu los movía que anduviesen. Andaban, y cuando andaban no se volvían. Había uno con cara de león, otro con cara de becerro, otro con cara de hombre y otro con cara de águila. Ahora vamos a leer Apocalipsis 4, 7, 8. Bueno, esta es la parte del Evangelio, pero dio una explicación del viejo. Apocalipsis 4, 7, 8. Y el primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Por qué leemos estos textos? Porque estos textos ahora sí. Estos textos nos marcan una forma de ilustrar y representar a cada uno de los evangelistas que escribieron los 4 evangelios. El león, el becerro,